Auf Vaters Flügeln getragen, übers brausende Meer der Zeit, getragen auf Vaters Flügeln, bis hinein in die Ewigkeit. Über Berge und Täler und Gründe, immer höher zu himmlischen Höhen. Die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Und unter denselbigen Flügeln, wie wunderbar ruhe ich aus. Da ist meine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und ziehen und schwellen, wie er will. Die Flügel sind stark, die mich decken, und unter den Flügeln bleibt still. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt, das gibt stets ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt, das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft, denn unter den Flügeln ist Frieden und unter den Flügeln ist Kraft. Amados hermanos, amadas hermanas, os doy a todos la bienvenida de todo corazón en el nombre precioso y valioso de nuestro Señor Jesucristo. Le estamos agradecidos al Señor por aún poder reunirnos para oír la palabra verdadera del Señor. También a todos, por todo el mundo, los que se conectaron, les doy la bienvenida de todo corazón y todos queremos traer a casa la misma bendición. Hoy día estamos reunidos para oír la palabra de Dios. Nos hemos reunido juntados para ser edificados, para la iglesia de Dios, para la congregación de Dios, para que podamos estar ahí alguna vez viéndole al Señor Jesús. Amadas hermanas, amados hermanos, primeramente, antes de la oración, quiero leer algunas palabras de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 a 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3, 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros somos hijos de Dios. Y ahí también dice, y lo somos, también lo somos. Y tenemos esa confianza de que algún día le seremos semejantes al Señor. Pero ahí falta mucho todavía. Debemos estar dispuestos y seguirle a Él en el camino, para que nosotros, cuando Él venga para buscar a los suyos, para que luego podamos estar entre ellos. Quiero leer algunas palabras de Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta e incluido 17. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este mismo espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, siendo hijos, también somos herederos. Y eso es herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, amadas hermanas, cuál palabra maravillosa, que podamos ser hijos de Dios, y no solamente hijos o niños de Dios, hijos, sino también herederos, y le agradecemos al Señor por ser esto. Nosotros lo hemos leído en 1 Juan 3, versículo 1. Amados hermanos, amadas hermanas, vendrá el día, y ya no está tan lejos, en el cual el Señor Jesús a los suyos los buscará. Y nosotros le pedimos al Señor por poder estar entre entre ellos. Oremos. Sí, Señor fiel, te agradecemos, te alabamos y te glorificamos tu nombre glorioso y maravilloso, el nombre de Jesús. Te agradecemos a ti por estas palabras, las cuales hemos leído, por poder ser nosotros tus hijos. Te agradecemos a ti, Señor Jesús, por seguir construyendo tu edificación y por ser nosotros las piedras para este edificio. Pero tú, Señor Jesucristo, tú eres la piedra principal, la piedra del ángulo para esa construcción, para el edificio, el templo de Dios. Sí, Señor Jesús, prepáranos para este día. Quítalo todo, lo que no es tuyo, lo que no lo que no intenciona para ti. Te agradecemos a ti, fiel Señor, por tu bondad, tu amor, por todo lo que tú has hecho en la cruz del Gólgata. Señor Jesús, te agradecemos a ti por esta palabra, la cual hoy podamos escuchar, oír, pues sirve para la edificación de la iglesia de Dios. Fiel Señor, te agradecemos a ti y alabamos y glorificamos tu nombre glorioso y maravilloso, Jesucristo.
Amén. Antes de la oración, quisiera leer de Filipenses 4, partiendo de 4 a 9. ¿Podemos ponernos de pie para eso? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Y una vez más, lo repito, alégrense, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente para todos. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada, sino que presentad en todas ocasiones vuestras peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias en toda situación. Entonces la paz de Dios, que es más alto, que está por encima de todo entendimiento, guardará vuestros corazones y todos vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, amados hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y sin tropiezo, si hay una virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Haced todo lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis y oísteis de mí, y lo que visteis en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por el gran privilegio de estar reunidos ante tu santa faz y en el sagrado nombre de Jesús. Estamos reunidos para escuchar tu palabra, ser introducidos en tu plan, con la intención de que nos hables, que salves a los perdidos, que liberes a los cautivos o atados y sanes a los enfermos. Oh Dios Todopoderoso, vuelve a revelarnos tu amor, tu gracia y tu poder. Que las cosas escritas en la palabra se hagan realidad divina en nuestro medio y en nuestras vidas, para que tu nombre sea honrado y tu pueblo bendecido. Consagramos conscientemente a esta asamblea bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Señor fiel, perdónanos a todos, como también nosotros hemos perdonado a todos los que nos deben, o a todos los que se inculparon para con nosotros. Tú, como Dios Todopoderoso, nos has perdonado en Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra reconciliación y nuestra expiación, y te damos gracias por ello. Fiel Señor, que hoy se manifieste que tú, como el viviente y resucitado, estás entre nosotros. Háblanos, dígnate a concedernos tu paz y tu bendición. Amado Señor, concédenos la paz y la bendición en tu presencia. Líbranos de las preocupaciones y necesidades cotidianas y concédenos confianza hacia ti, para que podamos llevar ante tu rostro nuestras peticiones y súplicas,
unido a oración y ruego, oración de gracias, unidas a la acción de gracias. Bendice a tu pueblo redimido por tu sangre, que te fue tan caro y valioso, al que pagaste con el precio de tu propia vida y de tu preciosa sangre. Amado Señor, guíanos con tu Espíritu y permanece con nosotros por la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora vamos a adentrarnos en las Sagradas Escrituras. Hoy, después de este servicio, tendremos un bautismo bíblico y rogamos a todos aquellos que aún no hayan sido bautizados según las Sagradas Escrituras o bíblicamente, que no dejen pasar la oportunidad de hacerlo hoy. Os pedimos que os unáis interiormente a Dios y a su palabra, que asintáis, que digáis sí a lo que Él ha hecho y que digáis también sí a lo que nosotros tenemos que hacer al respecto. Me gustaría leer de Segunda de Pedro, capítulo 1, y después de algunos pasajes bíblicos llegaremos al bautismo con la esperanza de que el Señor hable a nuestros corazones. Segunda de Pedro 1, 12 a 16. Por eso quiero recordaros siempre estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmemente fundados en la verdad tal como es. Pero considero que es mi deber, mientras aún habite en esta morada terrenal, manteneros despiertos mediante tales recordatorios. Sobre todo porque sé que el abandono de mi morada terrenal se producirá de repente, tal como me lo ha anunciado nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero asegurarme de que, incluso después de mi muerte, podáis recordar estas cosas en todo momento. Porque no hemos creído o no hemos seguido fábulas artificiosas cuando os hemos anunciado el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino que hemos sido testigos presenciales de su maravillosa gloria. Sabemos que estamos ante el plan, o tenemos que verlo con el plan de salvación de Dios, que en el transcurso del tiempo de la gracia toma su curso y que pronto se cumplirá. En esa palabra se habla de la segunda venida o del retorno del Señor, y también de que no hemos seguido fábulas ingeniosas, sino que hemos creído en la palabra de verdad. Eso nos alegra y eso nos llena de gratitud, porque Dios, o es por eso que Dios también en ese tiempo haya puesto la palabra de verdad antes del retorno de Jesucristo en toda claridad y en toda nitidez, la ha puesto sobre el candelero, que todos los que están dispuestos a servirle al Señor y seguirle no permanezcan en la oscuridad, en la incertidumbre, en la ignorancia, sino que puedan ver la luz brillante de la palabra profética revelada.
Y esto es lo que Pedro expone en los versículos 19 a 21, cuando describe: y ahora, tanto más firme nos está la palabra profética. Hemos leído y meditado repetidamente estos pasajes bíblicos, pero hemos comprendido en toda su profundidad la fuerza del mensaje de Dios para ese tiempo. Hemos reconocido lo que Dios nos ha concedido al darnos la gracia en esos días en los que todas estas palabras habemos comprendido las palabras donde cada cosa está tan revuelta y tergiversada, en los que hay innumerables direcciones e interpretaciones de todo tipo para volver a su palabra y reconocer el mensaje y el mensajero. También hemos destacado que desde el comienzo del Nuevo Testamento se han cumplido las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Lo que Isaías había profetizado en el capítulo 40, versículo 3, y que se escribió hace unos 700 años, se hizo realidad de repente en la figura de Juan el Bautista. La promesa se hizo realidad. La voz anunciada estaba ahí, el camino estaba preparado para que la gloria de Dios se manifestara. La historia de salvación, de la salvación en el Nuevo Testamento es un cumplimiento planificado de lo que Dios anunció a través de la boca de sus santos siervos y profetas durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y cuando encontramos este hilo o camino profético que se nos ha dado para la parte profética de la historia de la salvación, entonces tenemos una orientación divina y nos orientamos en medio de todo el caos. Entonces reconocemos que no fueron los hombres los que hicieron algo, sino que Dios, a través de ellos, cumplió las palabras de promesa que había dado Él. Cuando le preguntaron a Juan quién era, podemos leerlo en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando le preguntaron, lo dijo muy claramente. Aquí leemos el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran quién era. Entonces él confesó sin tabujos y declaró abiertamente: yo no soy el Cristo. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Quién eres? ¿Eres Elías? Él dijo: no, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Quién te has dado a ti mismo por ser? Entonces él respondió: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, como mandó el profeta Isaías. Para mí esto es algo muy valioso. Me gustaría volver a subrayarlo, que con el comienzo del Nuevo Testamento se inició el cumplimiento de la profecía bíblica
y la realización del decreto divino de salvación. Juan comenzó a anunciar el reino de Dios, pero al mismo tiempo formaba parte integral de este reino de Dios. En él se cumplió lo que había sido escrito para aquel tiempo. En el Evangelio de Lucas, esto también se nos muestra claramente en el capítulo 1, versículo 16. Ahí dice con respecto a él: Él reconducirá a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. Él es el que irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y para llevar a los desobedientes a la disposición de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el sentido y el propósito del mensaje divino en la primera venida de nuestro amado Señor y Salvador. Este es el sentido y el propósito del mensaje divino ahora, antes de la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor. Preparar el camino para Él, el Dios vivo, para que Él pueda hacer justicia y llegar a lo suyo, y al mismo tiempo crear un pueblo bien preparado para el Señor. Y entonces el profeta Zacarías pronunció la maravillosa promesa: no por ejércitos, ni por fuerza o poder, sino por mi espíritu sucederá, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios obra a través de su espíritu, donde su palabra de promesa divina puede hacerse realidad en un tiempo o para el tiempo determinado. Dios obra en aquellos que reciben la palabra de la promesa, los que la creen en ella, y que los que esperan su cumplimiento. Sé que esperamos algo más o más de Dios que solo la repetición de las promesas que Él ha dado. Esperamos que al final del tiempo de gracia surja una comunidad del Dios vivo, plenamente establecida, restaurada y viva. Sabemos que la segunda venida o el retorno del Señor no puede tener lugar hasta que se haya producido la proclamación o la llamada a salir y la restauración y la reposición. Podemos leerlo como también lo hemos leído y escuchado con bastante frecuencia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 20 y 21, porque aquí está escrito: para que vengan tiempos de consuelo de la presencia del Señor, y para que Él envíe a Jesús, a quien Él ha designado como ungido para vosotros. Sin embargo, el cielo debe recibir o guardar a este hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. Esta palabra no necesita interpretación. Jesucristo espera en la gloria que nos ha preparado hasta el momento en que todo sea restaurado, tal y como Dios lo ha anunciado a través de la boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Permítanme leer del Evangelio de Mateo, capítulo 17,
para que todos sepamos bien que la promesa se refiere a nuestro tiempo y que el Señor la ha cumplido por gracia. Mateo 17, versículo 11. Él les respondió: Elías sí que vendrá primero y restablecerá todas las cosas al estado adecuado. Eso es lo futuro. En cuanto a Juan, que vino en el espíritu y el poder de Elías, dijo: Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. No sé si todos habéis leído ya los dos últimos sermones o las predicaciones que ya deben de haber llegado. Pero cada vez que Dios hace algo especial, las opiniones o los espíritus se están dividiendo. Unos están totalmente a favor de eso y otros totalmente en contra. Unos se llenan de amor, de Dios y otros rebosan de odio. Esta es una división que siempre atraviesa al pueblo cuando Dios actúa de manera especial. Algunos o los unos reconocen el día de la misericordiosa visita de Dios, le dan gracias a Dios por su palabra, pero los otros tienen algo que objetar sobre esto y aquello. Para ellos, todo lo que no está bien, para ellos, lo uno o lo otro no está bien y no se dan cuenta de que se trata de estar de acuerdo con Dios y con su palabra. La mayoría aplica su propio criterio y considera automáticamente como incorrecto todo lo que no concuerda con su doctrina y sus conocimientos. ¿Por cuántos debe tomar partido Dios? El camino de Dios es diferente. Debemos dejar que Dios nos corrija, que nos enderezca. Debemos abandonar nuestros propios caminos y seguir el camino de Dios. Debemos dejar atrás nuestras propias palabras para que valgan las palabras de Dios. Pero esto solo lo puede hacer aquel que ha muerto a sí mismo, o él mismo a sí mismo, quien no está embelesado con su propio conocimiento, que quiere compartirlo con todos. Y hay personas, tantas personas que tienen tanto conocimiento, demasiado, incluso que quieren compartirlo con los demás. ¿Os interesa mi conocimiento? ¿Me interesa vuestro conocimiento? Seguramente que no. Pero a todos nos interesa la voluntad de Dios. Y por eso queremos explorar las Sagradas Escrituras para descubrir lo que Dios ha prometido para nuestros días. Estamos agradecidos por haber podido reconocer ambas cosas, el mensajero y el mensaje. Como hemos dicho a menudo, el Señor toma a sus siervos y profetas, pero nos deja su espíritu y su palabra y nos guía hacia toda la verdad. Y podemos decir sin arrogancia que, aunque el profeta más grande estuviera entre nosotros y pudiera exponer el plan de salvación de Dios desde la A a la Z, ninguno de nosotros lo entendería a menos que nos fuera revelado por el Espíritu Santo. Esto es lo que todos hemos comprendido, para que nadie enseñe a otro, sino que todos sean enseñados por Dios. ¿Cuántos han escuchado al hermano Branham, a Pablo, a los hombres de Dios? Sí,
a los más grandes hombres de Dios y han sido testigos de ellos y los han experimentado. Y sin embargo, siempre lo han reconocido solo aquellos que se han acercado a Dios con un corazón humilde, que han dejado todas las críticas en casa, que han ido con el corazón abierto para poder recibir lo que el Señor tiene que decirles y darles. Así que no necesitamos aquí a un hombre de Dios especialmente grande que nos aclare las cosas. Necesitamos la presencia del gran Dios, la obra del Espíritu Santo que da vida a la palabra, que nos lleva a las profundidades de Dios y nos abre lo que aún puede estar oculto y nos da acceso a ello para que pueda convertirse en una revelación viva para nosotros. Pablo escribió a los Gálatas en el primer capítulo que no aprendió el Evangelio de los hombres ni lo predicó como lo hacen los hombres, sino que le fue concedido por revelación de Jesucristo. Juan también escribió lo mismo en el Apocalipsis, en el primer capítulo, el primer versículo, revelación de Jesucristo, que Dios le ha concedido para mostrar a sus siervos lo que sucederá pronto. Todo es revelación de Jesucristo, revelación de la palabra y la voluntad de Dios, introducción al plan de salvación del Todopoderoso en estos últimos días. Y aquí queremos constatar de nuevo, sin presunción, con gratitud, que hemos investigado lo suficiente la palabra de Dios y sabemos que no hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas, ni a un hombre con entusiasmo. Hemos investigado en las Escrituras o las Escrituras como los de Berea y hemos comprobado si así es. Y podemos afirmar que así es. Dios ha enviado a su siervo y profeta en esta era profética para indicarnos la dirección divina y para ayudarnos a salir del caos en el que nos encontrábamos. Y también por eso estamos muy agradecidos a nuestro Dios. Pasemos ahora al bautismo. Y para ello leeré los conocidos versículos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, del 37 al 41. Hechos de los Apóstoles 2, 37, 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También les habló con muchas otras palabras y les exhortó, amonestándolos: dejaos salvar de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y así se añadieron aquel día unas 3,000 almas.
qué obra del Espíritu Santo. Qué impresión causó lo que allí sucedió en la multitud que había acudido. Aquí está el comienzo de la congregación o comunidad del Nuevo Testamento, su fundación con el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya la gente acudía en masa y se les pasaba como un puñetazo en el corazón. Pedro había explicado muy brevemente que Cristo vendría, sufriría, moriría y resucitaría al tercer día, tal como habían predicho los profetas. Lo explicó muy brevemente y el Espíritu Santo descendió sobre los oyentes y les reveló lo que habían oído. Por lo que creyeron en Jesucristo. Queridos y amados, hoy lo que importa es eso, es que el Espíritu Santo esté presente o pueda estar presente cuando predicamos a Cristo crucificado. Lo que importa es que Él pueda glorificar ante los hombres lo sucedido en el Gólgota y hacerles llegar a la fe. Aquí, como podemos leerlo antes, está escrito: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El pueblo de Israel reconoció que había crucificado a su Salvador y sintió un dolor punzante en el corazón. Hoy reconocemos que Cristo fue a la cruz en nuestro lugar. Nosotros tuvimos que sufrir la sentencia de la muerte por la ley de Dios. Pero esa sentencia le alcanzó a él. El castigo recayó, fue puesto sobre él para que nosotros tuviéramos paz, y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido nosotros curados. Redención significa una acción divina, una intervención divina en la historia de la humanidad, un gran día de reconciliación de Dios con la humanidad. Ahora recuerdo cuando el hermano Müller dijo ayer en Salzburgo: imagina que mi hija se despertara y viniera a verme temprano y me dijo, se despertó y me vino a decirlo: he tenido un sueño, vi como una luz bajaba del cielo y de repente esa luz se transformó en una cruz brillante. Y no solo a mí, sino a todos nosotros nos quedó claro: la cruz debe erigirse y con ella la reconciliación, el perdón, la gracia y la salvación. Donde se elimina la cruz, llega el odio y la discordia, la deuda, la carta acusadora, la división, la pared divisora. Se restaura el estado original, tal como era antes de este gran día de la reconciliación. Y eso es lo que ningún creyente debería hacer. No, el estado original ya no es válido, ya no existe. Lo antiguo, lo viejo ha pasado. He aquí que todo se ha hecho nuevo, porque Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Él se ha entregado por nosotros para que pudiéramos salir libres nosotros.
En la epístola a los Romanos, en los capítulos 6 y 8, Pablo vuelve a ilustrar esta línea de pensamiento, de hecho, en muchos capítulos, pero en relación con el bautismo, leamos Romanos 6, versículos 3, o quizás también, tal vez, comenzando del versículo 1, por el contexto. ¿Qué se deduce de esto? ¿Queremos permanecer en el pecado para que la gracia se muestre aún más abundante? De ninguna manera. ¿Cómo podríamos nosotros, que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él en el bautismo para participar en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Sabemos que nuestro antiguo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado como esclavos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o ha sido liberado del pecado. Podríamos seguir leyendo en voz alta. Lo importante es que aceptemos con fe lo que se nos ha dicho aquí. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos muerto con Él. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Él, para que algo nuevo pudiera o pueda surgir por la gracia de Dios. Y por eso Pablo escribe a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto debe haber sucedido, o sea, debe haberse hecho. No debe quedarse solo escrito en la Biblia, no debe ser solo un conocimiento o una enseñanza en nuestro saber, sino que debe poder manifestarse en nuestra vida, que hemos sido crucificados con Cristo. Hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, para no vivir más para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Y esto en una nueva vida, aunque todavía estemos en esta vieja morada corporal, que pronto será transformada, y entonces seremos llevados arriba. Dejemos que la palabra de Dios se cumpla tal y como está escrita, y que dejémosla valer y comprobemos si se ha hecho realidad a través de nuestra vida, así como se cumplió cada promesa en Cristo nuestro Salvador, que soportó la vergüenza, la culpa, el castigo y se dejó torturar y crucificar. Así se cumplirá ahora en todos los redimidos cada palabra de Dios. No está escrito solo para que lo contemplemos, sino para que sepamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Es decir, que el viejo estado ha terminado, ha sido anulado y el viejo hombre ha sido crucificado y luego enterrado.
sepultado y uno nuevo ha resucitado con Cristo. Nadie necesita desanimarse ni desesperarse. Dadle la razón a Dios hoy y decid en vuestros corazones y por mí también con vuestros labios: Señor, creo que fui crucificado contigo y morí contigo. ¿Podemos afirmar esto? Entonces afirmemos también con fe el segundo paso que nos ha llevado de la muerte a la nueva vida. Esto es, que hemos resucitado con Cristo para que Él pueda vivir ahora a través de nosotros. ¿Queremos decir amén también a esto? Para que realmente nadie viva ya para sí mismo, sino que lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y nos ha amado y nos ha sacado. En Romanos 8 leemos las maravillosas palabras que simplemente pertenecen a este pasaje. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo condenó en la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para que se cumpliera en nosotros la justificación de la ley, que no en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tampoco podemos entrar en detalles sobre esto porque se acaba el tiempo. Pero aquí tenemos que volver a tratar con dos hechos. Uno de ellos es que nos es reprochado por la ley o presentado por la ley nuestra impotencia. Nos muestra que no hemos sido capaces de cumplir la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos pedía o exigía. Esta es una cara de la moneda y la hemos comprendido. No hay duda al respecto. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Cristo se hizo carne en nuestro cuerpo para hacer lo que ningún hombre en su cuerpo terrenal pudo hacer, y para que se cumplieran todas sus palabras y para que Él pudiera darnos la justificación divina. Ninguno de nosotros podría haberse redimido a sí mismo, ni haber cumplido la palabra de Dios. Cristo fue condenado en ese cuerpo de carne. Fue mi juicio y el tuyo. Fue nuestro juicio. Pero como ya se ha dicho o citado, el castigo fue puesto, recayó sobre Él para que tengamos nosotros paz, y por sus heridas o llagas hemos sido nosotros curados. Creemos que Jesucristo vino a nuestro cuerpo de carne para cumplir todas las exigencias escritas en la palabra de Dios.
y a todos aquellos que, impotentes en su carne, han intentado hacer lo que han podido y estaban condenados al fracaso o a fracasar, Dios les ha concedido la justificación a través del acto de reconciliación en la cruz del Gólgata, como un don gratuito de su gracia. Todos confesamos que hemos pecado, que somos culpables, que somos impotentes, pero también confesamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó por nosotros y que hemos sido perdonados y que Dios nos ve a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Apenas podemos entenderlo, pero la justificación total significa, y eso es lo que el hermano Branham también dice en un sermón, que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Imaginaos que apareciéramos en la gloria de Dios y el Señor nos mirara a ti y a mí y recordara las cosas que hemos hecho en esta vida. Entonces la gloria ya no sería gloria y la alegría ya no sería alegría. No, lo antiguo, lo viejo habrá pasado para siempre. He aquí que todo es nuevo y está escrito en el Apocalipsis. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que está sentado en el trono dice esto, y ya no se recordará el estado anterior. Esto es algo maravilloso. Os garantizo que ni Dios ni los redimidos recordarán jamás la culpa o el pecado en la gloria. Ya no lo podrán ser recordados. La sangre del Cordero de Dios que llevaba en sí la vida divina es la garantía de una redención perfecta que implica y conlleva que todo sea arrojado al mar del olvido. Aquí en la tierra, el enemigo siempre vuelve, y aunque nosotros lo hayamos olvidado, él y la gente no lo olvidan tan fácilmente, y siempre vuelve y dice sí, y aquí, y allá, y esto y aquello. Os garantizo que lo que está escrito en Apocalipsis 12 se hará realidad ese día. El Señor subirá con los suyos y Satanás, el acusador de los hermanos, será arrojado con todos sus seguidores. Entonces se dirá, dice, ahora ha llegado la salvación y el dominio a nuestro Dios y el poder soberano a su ungido. En ese día estaremos llenos de alegría y de gozo. En el momento en que también nuestro cuerpo terrenal sea transformado, la primera fase habrá concluido para siempre. Entonces ya no oiremos ni veremos nada de ello, sino que estaremos gozosos y deleitándonos sin nubes ante la faz de nuestro Dios por toda la eternidad. Creo que esto debería sobrecogernos a todos y llegar a nuestro corazón. Y cuando Dios lo haya arrojado todo al mar del olvido, al pagar el precio en el Gólgata, ¿no deberíamos nosotros también tener la misma actitud que Jesucristo? Mirarnos unos a otros desde la perspectiva de Dios y no tener en cuenta nada de lo que nos hemos hecho, sino creer que Dios nos ha perdonado, a ti y a mí, a todos nosotros, y que ya no se acuerda
de la culpa y del pecado. Eso es gracia, eso es redención, eso es evangelio, pleno evangelio. Ahí el hermano Branham utiliza con moderación en su sermón, usa la expresión, creo en la seguridad eterna. Él realmente creía que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo o renacido y ha recibido la semilla divina en su interior, simplemente estará en la gloria. Que Dios nos salva temporalmente y luego abandona y olvida y deja caer. No. La misericordia de Dios que hemos experimentado tampoco ha comenzado ni terminará, sino que Dios dice, al que tengo misericordia, le tengo misericordia, y al que tengo compasión, le tengo compasión, de aquello le tengo compasión. Ahora diré unas palabras directas a todos aquellos que aún no han sido bautizados bíblicamente. Conocéis las palabras de encargo de Marcos 16 y también las de Mateo 28. El Señor ordenó que fuéramos por todo el mundo, que enseñáramos a todas las naciones y que bautizáramos en el nombre, no en el título o en los títulos, sino en el nombre en el cual Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento. Ahora escribo acerca de ello, por lo que no quiero extenderme mucho o perderme en eso mucho, pero tenemos ambas cosas en las Sagradas Escrituras, la misión y su ejecución, la orden, y tenemos a los hermanos como testigos que la ejecutaron según la palabra del Señor. Muy claramente y nítidamente cuando se nos revela por el Espíritu Santo. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de poder hacerlo, hay que saber cuál es el nombre. Jesús oró, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Ahí no se pronunció en ese momento. O guárdalos en tu nombre. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué nombre se trata? Lo hemos leído en Hechos 2:38. Podéis leerlo en los capítulos 8, versículos 15 y 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ya hemos leído Romanos 6, versículo 3. Podéis consultarlo o leerlo en todas partes. Todo aquel que ha sido bautizado desde Pentecostés ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque este es el nombre en el que Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo para nuestra salvación y redención. Quien no pueda ver esto debe saber que es casi matemáticamente comprensible sin una revelación especial. Eso es lo que quiero decir. Quien lea despacio y no se limita a seguir pensando en sus pensamientos, sino que reflexione sobre lo que acaba de leer, está en singular. Y bautizadlos en el nombre. El nombre. Y sí, ¿cuál es el nombre? El nombre. Si preguntara cuánto es 3 por 3, nadie contestaría 3 por 3 es 3 por 3. Me darían la respuesta. Si se pregunta cuál es el nombre, incluso los profesores repiten la tarea y no dan el resultado. Por gracia, en las Sagradas Escrituras tenemos ambas cosas, la tarea y el resultado.
los apóstoles enseñaron, predicaron, actuaron, caminaron y bautizaron de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo, Felipe, Pedro, quien quiera que fuera, todos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y así también hoy tendremos la oportunidad de un bautismo bíblico. Por ello quiero recordarles encarecidamente que no discutan con carne y sangre, que no pregunten a personas que no saben, que se dejen o dejaos instruir por Dios, y eso sucede a través de su palabra que hemos contemplado, y que Dios les o os conceda una aceptancia interior hacia su palabra, no argumentos, sino el cumplimiento obediente de su palabra. Y en eso y en ello estará y se encontrará la bendición de Dios para todos nosotros. Como dice de Pedro, y con muchas otras palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así también así hemos intentado también nosotros tratar estas pocas palabras. Dejad que os arranquen de toda perversidad y de todas las falsas tradiciones. Pónganse del lado de Dios, del lado de aquellos que caminaron con Jesús, los que hablaron, predicaron y actuaron en su nombre. Ya sabéis que Pablo dijo en Gálatas 1, aunque un ángel descendiera del cielo y predicara un evangelio distinto, sobre él sería la maldición. Salid de toda maldición que pesa sobre todas las denominaciones que se han desviado de la doctrina y la práctica bíblicas. Comprendamos cómo este punto también fue enfatizado por el hermano Branham en su predicación. Y con esto llegamos al final, o llego al final, cuando estaba en el más allá, cuando aún vivía y vio esto, pronunció una frase que siempre me viene a la mente. Cuando el ángel o la voz le dijo, tú serás juzgado por lo que has predicado. Y él preguntó, ¿también será juzgado Pablo? Y él respondió, sí. No entraré en más detalles acerca de eso, escribiré sobre aquello. Pero entonces el hermano Branham dijo, he predicado el mismo evangelio que Pablo y he bautizado como él bautizaba. Y tan pronto como lo dijo, y este grupo lo llamó un grupo innumerable. Él utilizó el término millones, gritó esa multitud. En eso descansamos. En otras palabras, podemos confiar en ello. ¡Qué cosa tan maravillosa! Al final de los días, Dios ha traído claridad a través de la verdad y ha restituido todo. Ahora depende de nosotros salir de la confusión, darle la razón a Dios y liberarnos también en ese punto de toda la levadura romana transmitida para convertirnos en una masa dulce de honestidad y verdad ante la faz de Dios. Creo que el momento es tan grave y tan serio que debemos recomendároslo de esa manera tan seria. No porque queramos hacerle daño a nadie o a alguien. No, debemos recibir ayuda y estoy convencido de que Dios nos ha ayudado a todos.
Alabado y loado sea su santo nombre. Aleluya. Amén.